El sol todavía no había salido cuando lo sacaron del pueblo. Las manos atadas a la espalda, los pies descalzos sobre la tierra fría. Detrás de él, las voces de los hombres que lo conocían desde niño. Hombres con los que había cazado, con los que había compartido el fuego, con los que había reído bajo las estrellas. Ahora esas mismas voces gritaban una sola palabra: traidor. Él no se volteó. No quiso ver sus rostros. No quiso ver el odio en los ojos de su propia gente. Pero mientras lo arrastraban hacia el desierto, solo podía pensar en una cosa: en ella, en sus ojos verdes como el río en primavera, en su voz que pronunciaba su nombre como ninguna otra persona lo había hecho, y en la promesa que le había hecho la noche anterior, cuando todavía creían que tenían tiempo. Una promesa que ahora parecía imposible, pero el desierto guarda secretos, y esta historia apenas comenzaba. Pero antes de seguir el rastro de este hombre y de la mujer que cambió su destino, déjame hacer una pausa. El mundo es grande y está lleno de historias como esta. Historias de amor que desafían las leyes, que rompen las barreras, que se atreven a existir cuando todo el mundo dice que no deben. ¿De qué lugar de este mundo me estás escuchando hoy? ¿De la ciudad grande o del sosiego del campo? ¿De tierras donde el sol castiga o de montañas donde el frío corta la piel? Escríbelo ahí en los comentarios. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche. Quiero conocer a mi caravana, porque mira, estas historias no son solo mías, son de todos los que alguna vez amaron contra las reglas, de todos los que eligieron el corazón por encima del miedo, de todos los que saben que hay amores por los que vale la pena perderlo todo. Escríbeme de dónde vienes. Y ahora sí, volvamos al polvo del camino. Su nombre era Halcón Nocturno. Así lo llamaban en su tribu desde que era niño, porque tenía la costumbre de desaparecer en las noches y volver al amanecer con historias de las estrellas. Había crecido entre las rocas rojas del cañón, aprendiendo a rastrear ciervos, a leer las nubes, a sobrevivir con nada más que sus manos y su ingenio. Su padre le había enseñado el código de su pueblo, las reglas no escritas que separaban lo correcto de lo imperdonable. Y una de esas reglas era clara como el agua de manantial. No te mezclas con los blancos, no confías en ellos, no te acercas a sus pueblos y definitivamente no te enamoras de una de sus mujeres. Pero el corazón es un caballo salvaje, y cuando galopa, no hay riendas que lo detengan. La primera vez que la vio fue un día de mercado. Su tribu había ido al pueblo fronterizo a intercambiar pieles por provisiones. Él tenía 23 años y llevaba las marcas de un cazador en las manos. Cicatrices de cuchillo, callos de arco, dedos fuertes y seguros. Estaba cargando las mantas cuando la escuchó reír. Una risa limpia, sin malicia, que cortaba el aire pesado del mercado como un cuchillo afilado. Se volteó sin pensarlo. Y ahí estaba ella. Cabello del color del trigo maduro, ojos que parecían robar el verde de los valles lejanos, y una sonrisa que iluminaba su rostro de un modo que él nunca había visto. Ella estaba ayudando a su padre en el puesto de herramientas, y cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió en el aire. Algo que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos sintieron con la misma intensidad. Él supo en ese instante que estaba en peligro. No el peligro de una bala o de un cuchillo, el peligro de algo mucho más profundo. El peligro de querer algo que nunca podrías tener. Bajó la mirada y siguió caminando. Pero esa noche, cuando volvió al campamento, no pudo dormir. Su mente seguía viéndola. Sus oídos seguían escuchando esa risa. Y su corazón, ese corazón que siempre había sido tan obediente, ahora latía con un ritmo nuevo. Un ritmo peligroso. Pasaron 3 meses antes de que volviera al pueblo. 3 meses en los que intentó olvidarla. 3 meses en los que se convenció de que había sido solo un momento, una ilusión del sol del mediodía. Pero cuando llegó el siguiente día de mercado y volvió a verla,
Supo que no había sido ninguna ilusión. Esta vez ella también lo buscó con la mirada. Y cuando sus ojos se encontraron, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible para los demás. Pero para él fue como si el desierto entero hubiera florecido. Empezaron a encontrarse en secreto. Él llegaba al anochecer a las afueras del pueblo, donde los álamos marcaban el límite entre dos mundos. Ella salía con la excusa de recoger leña o de llevar agua al ganado. Y ahí, bajo las estrellas que no juzgaban, hablaban. Él le contaba sobre su pueblo, sobre las leyendas de sus ancestros, sobre cómo el coyote engañó a la luna. Ella le contaba sobre su vida, sobre cómo había llegado con su familia desde el este buscando una nueva oportunidad, sobre cómo se sentía atrapada entre las expectativas de su padre y los sueños de su corazón. Y mientras hablaban, el mundo desaparecía. Ya no había blancos ni indios, solo dos almas que se habían reconocido. Su nombre era Sarah Mitchell, y tenía 21 años cuando decidió que las reglas de su mundo no iban a definir su vida. Pero las reglas existen por una razón, y cuando las rompes, siempre hay un precio que pagar. Fue el hermano menor de Halcón Nocturno quien los vio primero. Una noche de luna llena, cuando regresaba de cazar, los encontró junto al río, abrazados, sus siluetas fundidas en una sola sombra. El hermano no dijo nada en ese momento. Pero cuando llegó al campamento, las palabras salieron de su boca como veneno. Y para el amanecer, todos lo sabían. El consejo de ancianos se reunió esa misma mañana. Halcón Nocturno fue llamado ante ellos. Y lo que le dijeron fue simple y definitivo. Tenía dos opciones: olvidarla y quedarse, o seguir viéndola y ser desterrado. No había tercera opción, no había espacio para el debate. Él pidió tiempo, una noche para pensar. Se lo concedieron, y esa noche fue a verla por última vez, o eso creía. Le explicó todo. Le dijo que no podía verla más, que su pueblo lo desterraría si seguían adelante, que era demasiado peligroso para ambos. Ella escuchó en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hizo ningún ruido. Y cuando él terminó de hablar, ella le tomó las manos y le dijo algo que él nunca olvidaría. Le dijo que el amor verdadero no se rinde ante el miedo, que si él estaba dispuesto a caminar solo por el desierto, ella caminaría a su lado, que no le importaba lo que dijera su padre, su pueblo o el mundo entero, que lo único que importaba era lo que sentían, y que ella lo amaba. Lo amaba de un modo que no tenía palabras, de un modo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Pero él era un hombre de honor, y sabía que si la arrastraba con él, la condenaría a una vida de rechazo, de hambre, de peligro. Así que hizo lo más difícil que había hecho en su vida. Le dijo que no. Le dijo que tenía que olvidarlo, y se fue antes de que ella pudiera responder, antes de que su propia voluntad se rompiera. Volvió al campamento decidido a cumplir con su palabra, decidido a olvidarla, pero el corazón no se controla con decisiones. Y 3 días después, cuando ella apareció en el límite del territorio de su tribu, buscándolo, llamándolo, desafiando todas las reglas de su mundo, él supo que estaba perdido. Los ancianos lo vieron con ella, y en ese momento, su destino quedó sellado. Lo ataron y lo llevaron al borde del desierto. Le quitaron todo: sus armas, sus pertenencias, incluso las botas que había heredado de su padre, y le dijeron que si alguna vez volvía, lo matarían, no como enemigo, como traidor, que es peor. Y mientras lo empujaban hacia la arena interminable, él escuchó una voz que gritaba su nombre. Era ella. Había seguido a la caravana, había visto todo, y ahora corría hacia él, pero los hombres de su tribu la detuvieron. Él le gritó que se fuera, que volviera a su pueblo, que olvidara todo esto. Pero ella seguía gritando su nombre, y ese sonido lo persiguió durante kilómetros, hasta que el desierto se lo tragó por completo. Y aquí necesito hacer otra pausa, amigo. Si llegaste hasta este punto del relato,
Si tu corazón latió más fuerte con lo que acabo de contar, es porque llevas dentro el espíritu de estas tierras. El espíritu de quien valora el amor verdadero, de quien entiende que hay cosas por las que vale la pena arriesgarlo todo, de quien no le da la espalda a lo que siente. Entonces te pido algo, únete a nuestra caravana, suscríbete y activa esa campanita. Aquí no dejamos a nadie atrás. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar al lado del fuego. Y créeme, tengo muchas. Historias de amores imposibles, de sacrificios que cambian destinos, de personas que eligieron el corazón sobre el miedo. Únete. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después, porque lo que viene es lo que nadie esperaba. Halcón Nocturno caminó durante 3 días sin agua. El sol del desierto no perdona. Quema la piel, seca los labios, nubla la mente. Él conocía las técnicas de supervivencia. Sabía cómo encontrar humedad bajo las rocas, cómo seguir a los animales hasta los pozos escondidos. Pero el dolor en su pecho era más fuerte que la sed, más fuerte que el hambre, más fuerte que el cansancio que hacía que cada paso fuera una tortura. Había perdido todo: su hogar, su familia, su identidad. Y sobre todo, había perdido a ella. La imagen de Sara gritando su nombre mientras los hombres la sujetaban era lo único que veía cuando cerraba los ojos. Y ese dolor era insoportable. La 4ª noche, colapsó. Cayó de rodillas en medio de la nada, rodeado de arena y rocas que no tenían compasión. Miró al cielo. Las estrellas brillaban con la misma indiferencia de siempre. Y por primera vez en su vida, Halcón Nocturno sintió que no quería seguir, que sería más fácil quedarse ahí y dejarse ir, convertirse en polvo como todo lo demás en ese lugar maldito. Cerró los ojos y esperó. Esperó a que el desierto cobrara su última deuda. Pero el desierto tenía otros planes. Al amanecer, escuchó un sonido. Pasos, lentos, cansados, pero firmes. Abrió los ojos, y lo que vio no lo podía creer. Era ella, Sara, caminando hacia él con los pies sangrantes, el vestido desgarrado, el rostro quemado por el sol. Cargaba una cantimplora en una mano y un pañuelo atado con provisiones en la otra. Y en sus ojos había una determinación que él nunca había visto. Una fuerza que provenía de algún lugar más profundo que el miedo o la razón. Él intentó hablar, pero la voz no le salió. Ella se arrodilló a su lado y le acercó la cantimplora a los labios. El agua estaba tibia, pero sabía a vida. Bebió despacio, sintiendo cómo cada gota recorría su garganta seca. Y cuando finalmente pudo hablar, lo único que pudo decir fue: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Ella lo miró con esos ojos verdes que habían cambiado todo. Y le respondió con una voz que temblaba, pero que era firme como la piedra: porque te amo. Porque si el mundo dice que no podemos estar juntos, entonces el mundo está equivocado. Porque no voy a vivir una vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido valiente. Porque tú cruzarías el desierto por mí, y yo voy a cruzar el desierto por ti. Él quiso protestar, quiso decirle que era una locura, que su padre la buscaría, que su tribu los cazaría a ambos si los encontraban juntos, que no tenían a dónde ir, ni futuro, ni esperanza. Pero cuando la vio ahí, arrodillada en la arena, después de haber caminado kilómetros bajo el sol despiadado solo para encontrarlo, supo que las palabras no tenían sentido, que ella ya había tomado su decisión, y que esa decisión era más fuerte que cualquier ley o tradición o amenaza. Se quedaron ahí durante horas, él recuperando fuerzas, ella curando sus pies con tiras de su propio vestido, y mientras el sol subía otra vez en el cielo, hablaron. Ella le contó cómo había escapado de su casa en la noche, cómo había robado provisiones y la cantimplora de su padre, cómo había seguido el rastro de la caravana que lo había llevado al desierto, cómo había caminado durante 3 días,
durmiendo bajo las estrellas, guiándose por el sol y por algo más, algo que no podía explicar, una certeza en su pecho que le decía que si seguía adelante, lo encontraría. Y así fue. Pero la cosa es que ahora enfrentaban un problema más grande. Estaban solos, en medio del desierto, sin tribu que los protegiera, sin pueblo que los acogiera. Los dos mundos de los que venían los habían rechazado, y ahora tenían que construir algo nuevo, algo que nunca antes había existido. Decidieron moverse hacia el oeste. Había escuchado historias de asentamientos en la frontera, lugares donde la ley todavía no había llegado, lugares donde nadie preguntaba de dónde venías ni con quién estabas, lugares donde podían desaparecer y empezar de nuevo. Así que empezaron a caminar, día tras día, noche tras noche, compartiendo el agua, compartiendo la comida, compartiendo el peso de haber perdido todo, pero también compartiendo algo más valioso, la certeza de que no estaban solos, de que pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. El desierto los puso a prueba de todas las formas posibles. Hubo días sin agua, noches de frío que calaba hasta los huesos, tormentas de arena que los obligaban a cubrirse y esperar, encuentros con serpientes venenosas y escorpiones que aparecían de la nada. Él usó todo lo que sabía para mantenerlos vivos. Cazó lagartos con sus manos desnudas. Encontró raíces comestibles bajo las rocas. Construyó refugios con ramas secas y piedras. Y ella, que había crecido en una casa con techo y comida en la mesa, aprendió a sobrevivir. Aprendió a caminar descalza sobre la arena caliente. Aprendió a distinguir las plantas venenosas de las que no lo eran. Aprendió que el lujo más grande del mundo no es la comodidad, sino tener a alguien a tu lado que te mira como si fueras lo único que importa. Pasaron semanas, o tal vez fueron meses. En el desierto, el tiempo pierde significado. Solo existe el ahora, el siguiente paso, la siguiente noche que sobrevives. Y ellos sobrevivieron, juntos. Hasta que un día, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas lejanas, vieron algo en el horizonte. Humo. No el humo de una fogata de campamento, el humo de chimeneas, de casas, de vida. Se miraron sin decir nada y apuraron el paso. El pueblo se llamaba Valle Escondido. No era más que una docena de construcciones de madera, una cantina, un establo y una tienda general. Pero para ellos, después de todo lo que habían pasado, era el paraíso. Entraron con cautela. Halcón Nocturno todavía llevaba el cabello largo y las ropas destrozadas de su tribu. Sara tenía el vestido convertido en harapos y la piel quemada por el sol. Parecían fantasmas. Parecían sobrevivientes de algo terrible. Y en cierto modo, lo eran. La gente los miró. Algunos con curiosidad, otros con desconfianza. Pero nadie dijo nada. En esos pueblos fronterizos había una regla no escrita. No preguntas, no juzgas. Cada quien carga su pasado como puede. Y mientras no causes problemas, eres bienvenido. Encontraron trabajo en el establo. Él cuidando los caballos, ella ayudando en la cocina de la cantina. No era mucho, pero era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, tenían un techo sobre sus cabezas, comida en el estómago, y sobre todo tenían paz. Construyeron una vida pequeña pero honesta. Se casaron bajo las estrellas, sin sacerdote ni testigos, solo ellos dos y las promesas que se hicieron. Él le prometió que nunca la dejaría. Ella le prometió que nunca se rendiría. Y cumplieron esas promesas cada día. Trabajaban duro, ahorraban cada centavo, soñaban con tener su propia tierra algún día, un lugar donde pudieran criar hijos que no conocieran el odio que ellos habían enfrentado, un lugar donde el amor fuera más fuerte que las reglas absurdas del mundo. Los meses pasaron, y poco a poco, el pueblo los aceptó, no como Indio y Blanca, sino como la pareja del establo, como Sara y Halcón, como dos personas que claramente se amaban de un modo que todos podían ver. Y aunque algunos viejos prejuicios nunca desaparecen del todo,
La mayoría de la gente terminó respetándolos. Porque es difícil odiar a alguien cuando ves cómo trabajan sin descanso, cuando ves cómo se cuidan mutuamente, cuando ves que lo único que piden es la oportunidad de vivir en paz. Pero entonces llegó el día que temían. Habían pasado casi 2 años desde que huyeron al desierto. 2 años de paz, 2 años de construir algo nuevo. Y entonces, una tarde de verano, llegó un grupo de hombres a caballo, 7 jinetes cubiertos de polvo, y cuando Halcón Nocturno vio quién lideraba el grupo, el corazón se le detuvo. Era su hermano, el mismo que los había descubierto aquella noche junto al río, el mismo cuyas palabras habían iniciado todo. El hermano desmontó lentamente. Los otros 6 jinetes se quedaron en sus caballos, formando un semicírculo amenazante. La gente del pueblo salió a ver. Sara corrió desde la cantina y se colocó al lado de Halcón Nocturno. El hermano los miró durante un largo silencio, y cuando finalmente habló, su voz era fría como el acero. Vine a cumplir lo que el consejo decidió hace 2 años. Traidor, deshonraste a tu pueblo. Y la sentencia sigue en pie. Halcón Nocturno dio un paso adelante. No tenía miedo en los ojos. Tenía algo más. Tenía paz. La paz de quien sabe que tomó la decisión correcta. Cuando respondió, su voz era firme. No soy un traidor por elegir el amor. No soy un traidor por elegir la verdad de mi corazón sobre las reglas de hombres que tienen miedo de lo diferente. Si eso me hace traidor, entonces lo soy con orgullo. Pero no voy a dejarte llevarme sin pelear, porque ahora tengo algo por lo que vale la pena vivir, y voy a defenderlo. Sara lo tomó del brazo, los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. No, no vamos a pelear. Ya hubo suficiente violencia, ya hubo suficiente odio. Y lo miró directamente al hermano. Tú dices que él deshonró a su pueblo, pero dime, ¿qué honor hay en perseguir a tu propia sangre? ¿Qué honor hay en castigar a alguien por amar? Nosotros no le hicimos daño a nadie, solo nos amamos. Y si eso es un crimen en tu mundo, entonces tu mundo está roto. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El hermano vaciló. Los otros jinetes se miraron entre sí, y fue entonces que pasó algo que nadie esperaba. Del pueblo empezaron a salir personas. El dueño del establo, la mujer de la cantina, el herrero, el tendero. Uno por uno, formaron una línea entre los jinetes y la pareja. No dijeron nada, no necesitaban hacerlo. Su presencia decía todo. Decía que Sara y Halcón Nocturno eran parte de esa comunidad ahora, y que no iban a permitir que se los llevaran. El hermano miró la escena, vio los rostros decididos de los habitantes del pueblo, vio a su propio hermano parado junto a la mujer por la que había perdido todo, y vio algo más. Vio que en los ojos de su hermano no había miedo, había convicción, había amor, había algo que él, con toda su obediencia a las reglas, nunca había tenido. Había libertad. Y ahora necesito pedirte algo, amigo. Si lo que acabo de contar te tocó el alma, si sentiste el peso de ese momento, escribe en los comentarios. El amor no conoce fronteras. Solo eso. Porque mira, en este mundo hay mucha gente que ya olvidó lo que significa el amor verdadero, que ya no sabe lo que es arriesgarlo todo por alguien, pero tú estás aquí. Y eso dice algo de ti. Ahora dime, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? ¿Alguien que está luchando contra las expectativas de su familia? ¿Alguien que necesita el valor para seguir a su corazón? Mientras sientes el peso de lo que acabo de contar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo, porque estas historias no son para guardarlas, son para pasarlas de mano en mano, como se pasaban las leyendas. Hazlo ahora, y déjame contarte cómo terminó todo. El hermano finalmente habló. Su voz había cambiado. Ya no era fría, era cansada. Cansada de cargar el peso del odio. Cansada de cumplir órdenes que no entendía.
Le dijo a Halcón Nocturno que el consejo lo había enviado a traerlo de vuelta, muerto o vivo, que esa era su misión, pero que él ya no podía cumplirla, porque durante los 2 años que había pasado, algo había cambiado en él también. Había visto cómo su tribu se aferraba a las viejas costumbres mientras el mundo cambiaba alrededor. Había visto cómo el miedo se disfrazaba de tradición. Había visto cómo el orgullo se escondía detrás de la palabra honor, y ya no quería ser parte de eso. Le dijo a su hermano que no volvería con ellos, que si los ancianos querían justicia, tendrían que venir ellos mismos, y que él les diría lo que había encontrado, que había encontrado a su hermano vivo, feliz, construyendo una vida con alguien que lo amaba de verdad, y que tal vez, solo tal vez, eso valía más que cualquier regla estúpida de un mundo que se negaba a cambiar. Los otros jinetes no dijeron nada. Algunos parecían aliviados, otros confundidos. Pero cuando el hermano montó su caballo y comenzó a alejarse, todos lo siguieron. Halcón Nocturno dio un paso adelante y gritó el nombre de su hermano. El hermano se detuvo, se volteó, y Halcón Nocturno le dijo algo en su lengua, algo que sonó como una bendición, como un perdón, como un adiós. El hermano asintió lentamente y se fue. Las siluetas de los jinetes desaparecieron en la distancia, tragadas por el polvo del camino. Y cuando ya no se veían, Sara se abrazó a Halcón Nocturno y lloró, no de tristeza, de alivio, de la tensión acumulada durante 2 años finalmente liberándose. Él la abrazó fuerte y susurró en su oído las mismas palabras que le había dicho aquella primera noche junto al río. Te amo, pase lo que pase, siempre te voy a amar. La vida siguió su curso en Valle Escondido. Sara y Halcón Nocturno continuaron trabajando duro. Ahorraron cada centavo, y 3 años después compraron un pequeño terreno en las afueras del pueblo. Construyeron una casa con sus propias manos. Plantaron un huerto. Compraron 2 caballos y algunas gallinas, y poco a poco convirtieron ese pedazo de tierra en un hogar, el hogar que siempre habían soñado. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Niños de piel morena y ojos verdes. Niños que crecieron sin conocer el odio que sus padres habían enfrentado. Niños que aprendieron 2 idiomas, 2 culturas, 2 mundos, y que fueron más ricos por ello. Les enseñaron a respetar ambas herencias. Les contaron la historia de cómo se habían conocido, de cómo habían elegido el amor sobre el miedo, de cómo habían caminado por el desierto juntos y habían sobrevivido porque se tenían el uno al otro. Y esos niños crecieron fuertes, orgullosos de quiénes eran, sin avergonzarse de su sangre mezclada, sin esconderse de nadie, y cuando el mundo intentaba encasillarlos, simplemente sonreían y decían, somos hijos del desierto y del amor, y eso es suficiente. Halcón Nocturno nunca volvió a ver a su tribu, pero años después, cuando su padre murió, su madre hizo el viaje hasta Valle Escondido. Era una mujer anciana para entonces, cansada, pero todavía fuerte. Llegó sin avisar, y cuando vio a su hijo, con su esposa y sus 3 nietos corriendo alrededor de la casa, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Halcón Nocturno no sabía qué esperar. No sabía si ella había venido a perdonarlo o a maldecirlo. Pero entonces su madre sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y le dijo algo que él nunca olvidaría. Le dijo que su padre, en sus últimos días, había admitido que tal vez se habían equivocado, que tal vez las viejas reglas no siempre eran las correctas, y que si él era feliz, entonces había tomado la decisión correcta. La madre se quedó con ellos durante 2 semanas, conoció a Sara, conoció a sus nietos, y cuando finalmente se fue, abrazó a su hijo con fuerza y le dijo que estaba orgullosa de él, orgullosa de su valor, orgullosa de haber seguido su corazón, y que eso era más valioso que cualquier aprobación de los ancianos. Los años pasaron como pasan siempre, rápido cuando eres feliz,
Sara y Halcón Nocturno envejecieron juntos. Sus manos se llenaron de arrugas, sus cabellos se volvieron grises, pero sus ojos nunca perdieron esa chispa, esa luz que se enciende cuando te miras con alguien que conoce tu alma. Cuando sus hijos les preguntaban si se arrepentían de algo, siempre respondían lo mismo. Se arrepentían de no haberse conocido antes. Se arrepentían de haber perdido tiempo peleando contra el mundo en vez de simplemente vivir. Pero nunca, ni por un segundo, se arrepintieron de haberse elegido mutuamente. Valle Escondido creció con los años. Llegaron más personas. Se construyeron más casas. Y la historia de Sara y Halcón Nocturno se convirtió en leyenda. La historia de la mujer blanca que cruzó el desierto por amor. La historia del hombre que fue desterrado por su tribu, pero encontró algo más valioso que la aprobación de los demás. Encontró la verdad de que el amor no entiende de colores, no entiende de tribus, no entiende de reglas hechas por miedo. El amor solo entiende de corazones que laten al mismo ritmo, y esos dos corazones latieron juntos durante 53 años. Halcón Nocturno murió primero. Una noche tranquila de otoño, se durmió en los brazos de Sara y simplemente no despertó. Ella lo sostuvo hasta el amanecer, y cuando el sol salió con él a ver las montañas que tanto amaba. Lo enterraron en su tierra, bajo un árbol que habían plantado juntos décadas atrás, y en la lápida, Sara hizo grabar solo una frase: él cruzó el desierto del destierro, pero yo crucé el desierto del amor para encontrarlo. Y eso lo cambió todo. Sara vivió 5 años más, y cada día de esos 5 años visitaba la tumba de su esposo. Le hablaba, le contaba sobre los nietos que seguían creciendo, sobre las flores que había plantado ese año, sobre cómo el mundo seguía cambiando pero su amor permanecía igual. Y cuando finalmente su tiempo llegó, murió con una sonrisa, porque sabía que pronto estaría con él otra vez, en algún lugar más allá del desierto, más allá de las reglas, más allá del dolor, en un lugar donde el amor es lo único que importa. Los enterraron juntos, bajo el mismo árbol, y dicen que en las noches de luna llena, si pasas cerca de ese lugar, puedes ver 2 sombras caminando de la mano. 2 almas que se negaron a separarse, ni siquiera en la muerte. Y así termina esta historia, por ahora. Pero antes de que las brasas se apaguen, déjame preguntarte algo. En el lugar de ellos, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras tenido el valor de cruzar el desierto? ¿Hubieras elegido el amor sobre la seguridad de tu tribu, de tu familia, de tu mundo conocido? ¿O hubieras dejado que el miedo te detuviera? No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo quiero saber qué piensas. Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que el amor verdadero vale cualquier precio, dale like. Ese like me dice que valió la pena contar esto al lado del fuego. Y compártelo con quien necesite escucharlo, con quien esté luchando por amor, con quien necesite el valor para seguir su corazón. Ahora, la próxima vez que nos veamos, te voy a contar otra historia. La historia de un hombre que juró proteger a su pueblo, pero tuvo que traicionarlo para salvar su alma. Es una de las historias más complejas que conozco, y necesitas escucharla. Hasta entonces, amigo, que el camino te sea leve y que nunca pierdas el norte. Que nunca dejes que el miedo sea más fuerte que el amor, porque al final, cuando las brasas se apagan y solo quedan las cenizas, lo único que importa es a quién amaste y si tuviste el valor de pelear por ello.